Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Cine a Tres Actos, este programa, este podcast donde cada miércoles un servidor y dos amigos muy buenos estamos reunidos, por supuesto, para platicar evidentemente de cine, de las noticias más importantes, de un tema central que en esta ocasión seguimos con el ciclo del cine de Christopher Nolan y cerramos, por supuesto, con una serie de 3 recomendaciones para ver en plataformas o en salas de cine. Hablaremos y concluiremos con este ciclo platicando sobre una película que se estrenó hace ya algunas cuantas semanas, pero que incluso todavía en algunos cines se puede disfrutar. Estamos hablando de La Odisea, esta película de Christopher Nolan, evidentemente del 2026. No me encuentro solo, ya les adelantaba, me encuentro con, primero que nada, una señorita muy amable, aunque ella diga que ya no tanto, muy alcohólica, dejémoslo en ese término, y muy cinéfila y muy pambolera, entonces cumple con muchos requisitos, así que presenta con muchísimo gusto mi querida Alejandra Vega. Ale, ¿cómo estás? Bien, queridísimo Osvaldo, yo quiero que eso diga mi tumba, ¿no? Muy alcohólica, muy cinéfila, muy pambolera. Me Muy de encanta. acuerdo con que así por favor, el quien se encargue de mi epitafio, ahí póngale. Muchas gracias por la presentación, me da mucho gusto saludarlos una semana más, poder escuchar a estos dos jóvenes una semana más, acá platicar de cine y cosas varias. Y pues nada, vamos a darle, por fin se va a acabar ya este ciclo bendito. ¡Ay, por Dios! Todavía nos falta 1 hora de episodio, Alejandra, y ya andas de malas, qué bárbaro. Bueno, quien Ya está. volví a mi estado natural. Eso sí, eso sí. Quien está de buenas, porque antes de grabar del podcast me aguantó varias, es mi querido señor que Ah, vive en caray. provincia, pero que como vivió los primeros 5 meses de su vida en la Ciudad de México, piensa que es de ciudad. Mi estimadísimo Freddy, bueno, Eduardo Calderón. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Bienvenido. Muy bien, mi querido Osvaldo, muchas gracias. Viene perrita, te lo vamos a perdonar porque hoy es tu último episodio con nosotros, por eso se te va a pasar, pero se te perdona. Usted, si sigue a Osvaldo en redes, sabrá que como la India María llegó a la ciudad hace unos días, estuvo como 2 horas más o menos, y desde ahí regresó ya creyéndose Clara Brugada él. O sea, ya cree que se las sabe todas y anda bastante alzado, pero aquí nos encargaremos de aterrizarlo en su realidad provinciana. No se Mira, preocupe me, por me, eso, me para eso estamos ponía la aquí. mochila, me ponía la mochila enfrente en el metro, o sea, sabía transbordar. Soy un citadino ahora. No. Lamentamos informarte que no, pero, pero si tú lo quieres creer, adelante. Aquí, ¿por qué te diríamos que no en tu último programa con nosotros, Osvaldo Escalante? Ya decía yo que me habían concedido un ciclo. Eso no había pasado en 3 temporadas de podcast, con razones, porque ya me están corriendo. Sí, es correcto, exactamente. ¿Tú crees que Alejandra Vega va a querer hablar de Nolan? De Nada acuerdo. más porque sí. Por Ya nos supuesto que cachó, no. ya nos Por supuesto. exhibiste. Híjole. 70 episodios y por primera vez te tomamos en cuenta. Por algo era. Estoy de acuerdo. Bueno, a ver si para el próximo episodio estamos aquí. Pero bueno, eso será ya tema de otra semana. Por lo pronto, como bien les decimos, estamos en el episodio, bien lo dijo Freddy, número 70 o el episodio 16 ya de esta tercera temporada. Y vamos a cerrar con este ciclo que duró más de lo esperado porque incluso durante una semana no hubo episodio. Entonces el dolor de mi querida Alejandra Vega se pospuso y se postergó durante una semana más, pero ya está por terminar. Vamos a comenzar entonces, pues, sin más por el momento, con el primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Damos
por iniciado entonces este primer acto de este episodio donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de la semana y vamos a comenzar contigo, mi querido Freddy. Se viene ya la próxima película de Jason Statham y estoy seguro que ni él ni absolutamente nadie de la producción pues quería que eso se subiera mucho detalle. Como lo sabemos a día de hoy, al parecer hubo por ahí accidentalmente, eso dicen, una filtración de esta próxima película. Platícanos qué es lo que se sabe. Gracias, mi querido Osvaldo. Sí, realmente no me parece mucho o muy interesante que haya una nueva película de Jason Statham. Esa no es la nota. Sin embargo, pasó algo curioso, como bien lo señalas, y es que el pasado 19 de agosto apareció en el catálogo de Prime Video, de esta plataforma de Amazon, para su contenido de películas, de series, etcétera, apareció en el catálogo para los usuarios de Estados Unidos la nueva película de Jason Statham, Mutiny. Dirán ustedes, ¿eso a mí qué? Bueno, pues resulta ser que esta película estaba planeada para estrenarse 2 días después, el 21 de agosto. Dirán ustedes, bueno, evidentemente hay un error, pero pues ¿qué puede pasar porque se estrene 2 días antes? Pues resulta que no se iba a estrenar en la plataforma el 21 de agosto. Su estreno en cines era el 21 de agosto. No se iba a estrenar en plataformas, al menos no por ahora. O sea, su estreno era normal, teatral, en cines. Y 2 días antes apareció en el catálogo de una plataforma. Por si esto no pareciera suficiente, pues resulta ser que Mutiny ni siquiera es una película de Amazon, es una producción de Amazon como para decir, bueno, estaba aquí en el catálogo o es nuestro y se nos fue, etcétera, etcétera. No, no es una película de Amazon, es una producción de Punch Palace Production y Mad River Pictures que distribuye en Estados Unidos Lionsgate. Es decir, Amazon no tenía ningún motivo para ponerla en su catálogo de streaming. Si bien es cierto, em, parece ser, o la idea era que en unos meses esta película apareciera en el catálogo, ahora sí disponible, ya después de que estuviera en cines, ya después de que tuviera todo su recorrido comercial. Bueno, eso es una realidad, pero estamos hablando de muchos, muchos meses y no, la película apareció en el catálogo de Amazon, es decir, estuvo disponible para verse y no durante 1 minuto, no durante 5 minutos, 10 minutos, sino por un buen rato, al menos el suficiente para que algunos periodistas pudieran verla de principio a fin. O sea, estamos hablando de hora y media, 2 horas por lo menos que estuvo disponible en el catálogo de Amazon Prime Video. Sí, eventualmente la película desapareció de este catálogo, apareció como un título no disponible. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Sí, hubo quien pudo verla, algunos periodistas, sobre todo los que están muy, muy pegados ahí al tema de lo que se está publicando o estando disponible en plataformas. Pero no solo eso, sino que también, obviamente, pues hubo gente que la encontró y por ende, pues ya hay en todo internet una serie de copias pirateadas de esta película que apareció durante unos momentos de forma legal, porque es la realidad, de forma completamente legal en la plataforma, y ahora hay un sinfín de copias pirateadas de esta película en el mundo del internet. Es decir, incluso antes de que la película estrenara en cines, ya había formas de ver esta cinta en la mejor calidad posible en diversos sitios de internet y sigue, por supuesto, estando, ya que es muy difícil combatir este tema de la piratería, pues sigue estando y seguirá estando seguramente durante bastante tiempo. Entonces, lo que parecería un error pequeño, minúsculo, pues cuando vas poniendo todos estos bemoles en la lista, pues te das cuenta de que es un problema y es un problema grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una producción de más de 50 millones, una producción por la que Lionsgate, que es la distribuidora, ya lo decíamos, pagó una cantidad de hasta 8 cifras por ella. Ahí no solo Lionsgate, todos los distribuidores internacionales que tenían planeado adquirirla y promocionarla en sus respectivos países, bueno, todo esto pues se vino abajo, se vio afectado, mejor dicho, por todas estas copias de alta calidad que aparecieron de forma gratuita en Internet. Se está hablando, aún no hay más detalles, pero se está hablando sobre un posible reclamo formal a Amazon. ¿Para qué? Pues para que participe económicamente en las pérdidas
ocasionadas por la filtración. Por supuesto que todo el equipo antipiratería de Lionsgate está trabajando para contener la distribución, pero es, insistimos, bastante complicado que suceda. Entonces, vamos a ver cómo avanza esta nota. La realidad es que en un primer momento podría parecer o podría pintar como muy chusco un tema de un error pequeño, pero cuando empieza uno a hablar de cifras, cuando uno aterriza la idea de que se trata de pérdidas millonarias que van en contra de la distribución y exhibición de esta cinta, bueno, nos encontramos con que algo tan sencillo, porque así fue, y todo apunta que fue como un botón que no se tenía que apretar y alguien apretó para tenerla ahí disponible, bueno, ese pequeño error se podría convertir en un problema mayor que va un poco de la mano con lo que platicaba hace unas semanas Osvaldo sobre esta nota de la copia que mandaron a Netflix y eventualmente se perdió y Netflix dice que no la mandaron con los debidos requerimientos de seguridad y por ende no tiene ninguna culpa. La distribuidora dice sí tiene la culpa y se viene aparentemente una demanda. Puede ser que a este asunto también y así podrá seguir por el tema de las plataformas, su distribución, exhibición de películas, etcétera, que es un tema que da para mucho más. Entonces, hasta ahí el tema, mi querido Osvaldo Escalante, lo que parecía un pequeño error o fue un error aparentemente diminuto, podría convertirse en un tema de una demanda millonaria para Amazon. Perfecto, pues sí, justamente lo mencionas, no es tanto la noticia de la nueva película de Jason Statham, sino algo que diría por ahí el meme, si me dieran una moneda por cada vez que esto ha pasado, tendría dos, lo cual no son muchas, pero pues es bastante curioso que pase y tan seguido. Pasamos entonces a la segunda noticia, mi querida Alejandra Vega, vamos a hablar de La Odisea justamente el día de hoy. Sabemos que ha sido un completo éxito en cuanto a taquilla, pero hay por ahí una película muy barata que está teniendo cierto, pues, repunte, digámoslo de esa manera, o sea, está consiguiendo bastante atención en cuestión de meme tal vez, pero bueno, al final de cuentas, eso hace que una película pueda generar más o menos millones de dólares. Platícanos de qué se trata, por favor. Claro que sí, queridísimo. Pues ya lo dijiste tú y creo que por eso se me dio a mí la nota, porque después de tanto y tanto hablar de la Odisea y de decir que guau y que la taquilla y que etcétera, pues resulta que una película ultra mega independiente y ultra mega económica acaba de darle la vuelta en cierto país. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos de China. Les platico antes que nos adentremos en el tema, que para empezar, la Odisea acaba de superar los 1.352 millones de dólares en taquilla mundial. Ya con eso dejó atrás a Deadpool y Wolverine, que tenían acumulados 1.338 millones, y ahora esta es la película con clasificación R más taquillera de la historia. Dicho esto, resulta que mientras esta película sigue rompiendo récords y pues todavía, como bien dijo Osvaldo, que está en cartelera, sigue acumulando números en taquilla, hay una película china llamada New Lai que acaba de dar la sorpresa de hacer lo que nadie pensó que se podía hacer, que es superar la taquilla diaria en China de la Odisea, tal cual. Resulta que esta película, New Lai, tengo miedo de pronunciarla mal, New Lai, no es ninguna superproducción, no es para nada como la gran cosa esperada en su país, es más bien una pequeña propuesta fílmica realizada con un presupuesto, óyeme bien, Osvaldo Escalante, aproximadamente de $200, que eso es un equivalente a 3.500 pesos mexicanos. New Lai es una producción animada que se realizó durante 5 años por una madre y su hijo. Son Li Fang y Hyun Jumeng. Discúlpeme usted si no lo estoy pronunciando al 100. Resulta que este par no tenía ninguna experiencia cinematográfica, pero aún así se aventaron. Ella escribió el guión y él se encargó de la dirección y el modelado 3D, y pues ambos dieron voz a los personajes. Resulta que la película se estrenó pues prácticamente sin publicidad en apenas 245 salas, que pues son bastante pocas si uno considera el nivel de país que es este. Y pues bueno, por supuesto, dado que no existía ninguna publicidad ni es una superproducción, después quedó reducida a unas 4 salitas nada más. Parecía que ya con esto se iba a pagar los pocos espectadores que estaba teniendo, pero pues como pasó con Obsession, creo un poco, Internet se encargó de darle cierta fama. Resulta que su animación rudimentaria
y sus movimientos poco fluidos, sus extraños ángulos y las actuaciones de voz empezaron a dar de qué hablar en redes sociales. La gente, por supuesto, que solemos ser muy burlones, pues hizo memes, habló mucho del tema y eso hizo que los espectadores comenzaran a ir al cine a ver de qué estaba tratándose todo de voz en voz, llamémosle. Y pues sí, resulta que la película pasó de tener 4 salitas a proyectarse en más de 18,000 cines de China, que superó los 4 millones de dólares y consiguió colocarse por encima de la famosísima Odisea en la clasificación diaria de taquilla del país. New Line comenzó con apenas 10,000 yuanes de recaudación durante sus primeros 10 días. Sin embargo, obviamente, gracias a hacerse viral, consiguió recaudar 8,2 millones de yuanes en un solo lunes y ya alcanzó los 17,1 millones de yuanes acumulados. Y, pues por supuesto, entró en el top 10 de las cintas animadas más taquilleras de China del 2026. Entonces resulta que lo que antes le jugaba en contra, siendo un motivo de burla y de memes, pues fue lo que acabó llamando la atención, porque pues al público parece que le gustó precisamente este aspecto tan artesanal, tan rudimentario de la animación, porque pues es tal cual manitas no profesionales haciendo cine, y esto fue lo que generó una buena reacción, muy positiva, y que todo el mundo quería pues ver algo diferente a lo que ya solemos ver cuando hablamos de animación, que sí tiene millones de dólares de producción. Entonces, pues esa es la noticia, mi querido Osvaldo. Resulta que todavía hay esperanza para el mundo cuando una película súper, súper indie tuvo la oportunidad de ganarle en taquilla a la famosísima y manoseadísima Odisea. Entonces, buenas noticias para el cine, creo yo. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Ale. Y pues justamente hablando de super mega producciones, de eso se trata la tercera y última noticia de esta semana y es el regreso de Piratas del Caribe ya en su sexta entrega. Sabemos que en su momento Johnny Depp pues dijo que ya había terminado completamente de interpretar a Jack Sparrow en probablemente su personaje más icónico en toda su carrera. Sabemos que tiene varios, pero pues al haberlo interpretado durante tanto tiempo se convierte probablemente en su personaje más reconocido. La propia Disney y la propia saga, digámoslo, la propia franquicia ya había estado buscando darle un nuevo repunte con un personaje femenino como protagonista. Se habían estado barajeando algunas actrices, a ver, no se sabía, digámoslo de manera oficial o tal cual, pero estaban los rumores y pues cada vez son más fuertes y ya estaría siendo de manera entre que oficial, extraoficial y demás, pero más oficial que extraoficial, Margot Robbie sería la nueva protagonista de la franquicia. Margot Robbie, a quien ustedes ya conocen, infinidad de películas que ha hecho y pues que recientemente estuvo en otra gran franquicia o en otra gran IP como lo fue Barbie. Ahora estaría protagonizando este nuevo entre secuela y reboot, digámoslo de esa manera, de lo que es esta saga de Piratas del Caribe que buscaría darle un nuevo enfoque ahora con Margot Robbie como protagonista. Lo interesante aquí la novedad es que tras la declaración de inocencia en el juicio de Johnny Depp que había enfrentado con Amber Heard, pues bueno, y después de que haya estado cancelado en cuanto a la industria fílmica y que hace poco, si no me equivoco, ya lanzó su regreso al cine, pues muchas franquicias o muchas productoras con las cuales él había estado trabajando y que en un momento le cerraron las puertas en lo que esto se aclaraba, pues le estarían ofreciendo regresar, ¿no? Con contratos evidentemente multimillonarios y uno de ellos sería Disney con Piratas del Caribe 6, que en la propia D23, que es esta convención para dar a conocer los próximos proyectos de Disney, pues se había ya confirmado, no que va a regresar como tal, pero sí que están en pláticas para ofrecerle no un personaje principal, pero sí un personaje secundario, que retome el personaje, el papel de Jack Sparrow y que lo haga pues desde una trinchera un poco más secundaria. Evidentemente le van a pagar un friego, de eso no hay ningún tipo de duda, pero pues bueno, ya como menos tiempo en pantalla, dándole más protagonismo a Margot Robbie y demás, pero pues tener todavía la figura de Jack Sparrow y la figura de Johnny Depp dentro de esta franquicia, pues les aseguraría muchísimo en cuanto a taquilla. Esa sería la noticia. Todavía está en desarrollo esta película, evidentemente, pero bueno, después de tantos años de entre que sí, que no, parece que ya se sabe cómo va a ser la fórmula de esta nueva saga o de esta reinvención de la franquicia. Margot Robbie al frente, Johnny Depp
tal vez estaría de regreso, y por ahí entre que Jack Sparrow viene y va, pues estaría todavía dentro de la franquicia. Así que los amantes de esta saga de películas pueden estar, me imagino, contentos. Y con esto, damas y caballeros, cerramos pues nuestro primer acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Perfecto, pues damos inicio entonces, después de las noticias más importantes de esta última semana, con el tema principal, que sería evidentemente el cierre de este ciclo, donde platicamos sobre el cine de Christopher Nolan, platicamos ya sobre Interestelar, sobre Memento y sobre The Prestige, y vamos a cerrar con su más reciente película, que todavía está en algunas salas de cines, y es evidentemente La Odisea. Rápidamente, en cuanto a los datos generales de la película, ya lo sabemos, La Odisea de Odyssey, esta aventura épica, película que evidentemente de larga duración, casi 3 horas, así como lo fue Oppenheimer, que busca narrar pues un suceso, en esta ocasión un suceso basado en la obra de Homero, evidentemente, con una infinidad de personajes y con una historia pues bastante amplia. Tras la guerra de Troya, ahí se sitúa o ahí arranca esta película, aunque incluso vemos algunos vestigios de esta batalla. El héroe griego Odiseo regresa o intenta regresar a Ítaca, en Grecia, enfrentándose evidentemente pues a figuras de la mitología griega como Cíclope, Polifemo, las sirenas y Calipso, entre otros. Vamos a platicar con spoilers. No es que lo tengamos pensado, pero evidentemente probablemente lo hagamos para hacerlo de una mejor manera, por lo cual avisados están. Es una obra pues también ya bastante longeva, y creo que ya hubo suficiente tiempo también para verla en cines en caso de que estuvieran interesados en hacerlo. Así que de eso trata la película, escrita por Christopher Nolan, adaptando esta obra de Homero, evidentemente, y protagonizada, entre otros, por Matt Damon, por Tom Holland y por Anne Hathaway. Evidentemente hay muchísimos otros personajes un poco más secundarios, como lo pueden ser Robert Pattinson, Elliot Page y pues demás, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos, la fotografía está dirigida por Hoyt van Hoytema, el compositor es Ludwig Göransson, la editora es Jennifer Lame y pues demás, ¿no? Un gran número de directores de arte y todo lo que conlleva una producción de este tamaño, que pues ya se imaginará usted la cantidad de taquilla que está recibiendo y la cantidad de presupuesto, $250 millones aproximadamente, siendo esta obviamente la película con mayor presupuesto en la filmografía de Christopher Nolan. Para que se haga usted una idea, 250 millones fue La Odisea, lo que costó, y Oppenheimer, que había sido anteriormente la otra película más cara, fue de 100 millones. Entonces estamos hablando de más del doble lo que costó esta película. Ya habíamos hablado en Interstellar sobre que Christopher Nolan tiene una chequera en blanco completamente con cualquier productora que le ofrezca sus servicios. Lo fue con Warner, lo fue con Paramount, lo ha sido con prácticamente, con Universal, lo ha sido con prácticamente todas. Así que por eso también la talla de su presupuesto. Entonces, platicando sobre esta película y sobre el por qué la traemos, evidentemente es la razón principal de la realización de este ciclo. Queríamos cerrar con esta película, aprovechar que todavía está en cines para traerla a la conversación y para darle un cierre a lo que hasta el momento pues es la filmografía de Christopher Nolan, con ya varias películas y con un cambio en cuanto a su estilo. Lo platicamos en el episodio anterior, justamente tanto Freddy y yo teníamos esa plática, esa conversación sobre si este es el nuevo estilo dentro de la filmografía de Nolan, que si bien sigue teniendo algunos recursos, pues ya no son tan plausibles, digámoslo, como lo eran en Interestelar, o como lo eran en Memento, o como lo eran en Inception, que jugaban muchísimo con estos elementos. A lo mejor están presentes aquí los recuerdos, las memorias, los sueños y demás, pero ya no de una manera tan fantasiosa, digámoslo, y eso que La Odisea, pues, es muy fantasiosa. La obra, Christopher Nolan, así como con Oppenheimer, busca, creo yo, pues, traerlo más
terrenal, digámoslo. Ya que lo consiga, pues será tema de conversación precisamente en este podcast. Entonces, pues justo por eso la traemos. Creo que es importante en cuanto a su filmografía. Y a medida de crítica, de análisis, de manera general, antes de pasar con mis compañeros, creo que es una película que, así como lo fue Oppenheimer, creo que sí es un paso a otro tipo de cine que le está interesando hacer a Christopher Nolan. No porque sea con otro presupuesto, evidentemente va subiendo conforme lo va haciendo otra película, pero sí siento que lo que comentaba, o sea, está dejando ciertos recursos de lado y se está intentando centrar en aspectos, vivencias, biografías, momentos históricos. Lo fue en Dunkerque un poco, lo fue en Oppenheimer, evidentemente siendo una biografía pura y dura, está haciendo en La Odisea, que aunque adapta otro material evidentemente muy histórico, muy manoseado, como diría Ale Vega, pues lo hace como si fuera una biografía del propio Odiseo, ¿no? Del propio Ulises, como gusta usted mencionarlo. Entonces, siento que son nuevas facetas, si se le puede decir de esa manera, que está intentando explorar Christopher Nolan a través de su cine y que si le dan una chequera en blanco, pues aprovecha para hacer, obviamente, pues cosas que muy pocos directores con ese presupuesto pues podrían hacer, ¿no? Y que se gasta muchísimo presupuesto porque la gran mayoría de las cosas las hace con efectos prácticos. El maquillaje de los cerdos, por ejemplo, en esa isla, la propia marioneta de Cíclope. Sí hay algunas cosas evidentemente digitales, pero son las menos. Grabar en locaciones y obviamente el tipo de las cámaras IMAX, que en ese punto sí tengo una opinión muy particular, pero creo que la podemos dejar para más adelante. En términos generales, la película no es para mí de sus mejores, no es de mis favoritas tampoco, pero creo que pues dentro de lo que son estos blockbusters grandilocuentes, magníficos en cuestión tanto de presupuesto, de duración, de personajes, de todo en cuanto a lo que engloba una producción, pues creo que está, pues al final de cuentas, dentro de lo que se espera que sea una película de este calibre. Pues es lo que dicen muchos, una experiencia cinematográfica, ¿no? Y bueno, si la ven en IMAX, seguramente. En IMAX, la real, ¿no? La IMAX 70 milímetros o 35, no sé cuál chingado sea, pues seguramente la disfrute bastante. Eso sí, el diseño de sonido, por ejemplo, también se disfruta bastante. Entonces, creo que sí hay que verla en cines. En caso de que guste de hacerlo, creo que se va a llevar una mejor experiencia que si lo hace en casa. Pero bueno, así arrancamos. Vamos a ir evidentemente desglosando con mayor detalle y para ello comienzo con mi querida Alejandra, que es de la opinión con la cual tenemos tanto Freddy como yo, y espero que usted, espectador, pues también un poquito la incertidumbre. O no, o la verdad es que yo creo que ya sabemos qué va a opinar, pero bueno, nos gustaría que ahondara en ello. Mi querida Alejandra, adelante. Pues voy a intentar ser concisa porque quiero decir muchas cosas y la verdad es que la mayoría me voy a ir por las ramas tal vez. Sí, ya yo la vi como Nolan hubiera querido, que fue pirata, ¿no? Entonces, para empezar, ya me perdí la experiencia IMAX, que de todas maneras no quería tener, ni iba a pagar, ni me iba a sentar 3 horas ahí a verla. Eso de verdad, querido público, no le voy a mentir, no lo iba a hacer, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, a un pirata pasa con Nolan lo que ya sabíamos que sabe hacer. Llevamos 3 episodios previos de su cine en el que hemos reiterado hasta el cansancio su buen manejo del montaje, lo bien que va y regresa con tiempos para poder narrar algo que tiene un gran ritmo y que mantiene al espectador muy entretenido. Y pues la Odisea no es diferente. La Odisea también se permite ir y regresar y se permite tener este montaje que también nos mantiene cautivos. O sea, creo que ya lo sabíamos, creo que nos lo iba a presentar nuevamente, o sea, ya se la sabe y lo va a hacer de esas maneras todas las veces que le sea posible porque es una cualidad de su cine, o sea, es algo muy bueno y es lo que sigue trayendo a la gente a sus películas, ¿no?
Entonces, pues aquí vuelve a suceder y le reconozco muchísimo que mantiene el ritmo a pesar de que no es una película tan sencilla, pero sobre todo que es una película creo que un poquillo más larga o por ahí se va con Oppenheimer. Entonces, em, que eso pues le sigue llenando a la gente en las salas y está bien. Creo que las actuaciones también están bastante bien. Evidentemente me gustan más unas que otras. Creo que rescataría mucho, siempre me gusta Robert Pattinson. Creo que aquí nuevamente lo hace estupendo. Creo que también Anne Hathaway. Tom Holland siempre me ha parecido un actor muy planito y salvo The Devil All the Time, no le he encontrado yo otra actuación que me interese y esta otra vez no me interesa. Se le sigo viendo cara de Tom Holland y como que no le compro nada. Entonces, pues unos más, unos menos, pero por supuesto es un gran cast, ya lo dijo el señor Osvaldo, tiene muchísimos actores secundarios que prácticamente pudieran ser protagonistas en cualquier otro lado. Y para no extenderme, nada más quiero dar mi punto negativo, que, que ese sí me parece como muy negativo porque es que sí, lo que nos quiere poner aquí el señor es una tragedia griega, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y la tragedia griega mucho es esto, es esta falla de carácter del ser humano, esta ambigüedad moral que se señala a través de los dioses, tan es así que los propios dioses son humanos para mostrar estas falencias que son propias del ser humano, pues eso no cambia. Y en eso se basan esas enseñanzas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque una de mis películas favoritas, y perdón que otra vez como la semana pasada relacione otra película que no tiene nada que ver, pero una de mis películas favoritas es El sacrificio del ciervo sagrado, que justamente viene de Ifigenia, ¿no? De Eurípides, que también te estamos hablando de mitología en la que Agamenón mata al ciervo de Artemisa y entonces pues ella detiene los vientos y el señor no puede avanzar, ¿no? Y para avanzar, pues, ¿qué hace? Spoiler alert, tiene que ofrecer la vida de su hija para ello. ¿Qué pasa cuando esto se convierte en una película? No es el retrato de la, de la mitología. Yorgos Lanthimos traslada esta sensación de ambigüedad moral, de nadie es bueno, nadie es malo y al mismo tiempo todos son buenos y todos son malos, para dar la esencia de lo que es la mitología griega, para dar la esencia de las tragedias y de todo lo que es pues, prácticamente la base de muchas cosas en la civilización. Para no ser el cuento largo, aquí Nolan me está contando la Odisea y entonces no existe como nada que me dé esa señal de ambigüedad moral o de esa esencia de tragedia que podría o debería, creo yo, respetar un poquito. No digo que tenga que ser fiel a la obra, para nada me estoy refiriendo a eso, sino pues como que más bien quiso contar la historia de un héroe donde todos son muy buenos o muy malos y al final gana el bien y entonces todo está perfecto y ese es su cine, está bien. Pero entonces ya siento que perdimos la esencia de una tragedia griega y eso a mí no me gustó. Y podría extenderme más, ya no voy a extender tanto, pero palabras más, palabras menos. Lo único que tengo que decir en contra es, pues chatona en ese aspecto. Que sí, evidentemente, a ver, es el punto más fuerte de la película, de cualquier película, pues el argumento y la narrativa, pero me sorprende que le reconozcas algunas cosas por ahí que siento que se pueden mencionar y se pueden traer más a conversación con respecto a Oppenheimer también, que yo sí tengo por ahí un punto, pero antes estoy anotando ya algunas cosas que están interesantes de platicar, pero me gustaría primero pues conocer la opinión de mi querido Freddy en cuanto a esta película. Freddy, que yo siento que en este viaje del héroe que nos presenta muy clásico, como dice Alejandra, que no es tan ambiguo como lo puede ser la obra original, y que eso sí hay que dejarlo en claro, la Odisea es una obra complicadísima de adaptar, o sea, ¿cómo lo haces, no? Creo que se aventuró bien cañón Nolan en ese sentido, y cualquiera que se atreva a adaptar una obra de este calibre, pero termina siendo un viaje del héroe muy, muy clásico lo que presenta Nolan. No sé si te haya pasado lo mismo que Oppenheimer y esa crítica, mi querido Freddy, que me gustaría escucharle a ti si sí o si no, con respecto a lo que pensabas en Oppenheimer. Y yo cuando vi la Odisea dije, esto va a opinar Freddy, que es el hecho de que, al igual que en Oppenheimer, el protagonista hace de todo y al final, pues, se carcome la conciencia de sus actos que él mismo hizo, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en Oppenheimer, que era una de sus críticas,
de los dos. Yo siento que aquí, a lo mejor, en cuanto al personaje de Odiseo, pues pudiera llegar a estar un poquito más justificado en el hecho de que, a ver, es una guerra en donde participan muchísimos, ¿no? En Oppenheimer, pues sí era una persona que, si bien seguía órdenes de un gobierno y demás, pues fue una sola persona, digamos, la encargada de realizar esa bomba. Acá podría ser incluso que Odiseo pues es un peón más, ¿no? Dentro de una guerra tan grande como esa. No sé si te pasó lo mismo que en Oppenheimer en ese sentido o opinas diferente. Y pues, entre otras cosas también de tu opinión. Gracias, mi querido Osva. Voy a tratar de englobar todo porque la respuesta a lo que estás preguntándome y un poco complemento a lo que decía Ale, creo que va a ir de la mano. Entonces voy a tratar de apurarme con esto. A ver, la Odisea, sí, en efecto, yo no creo que sea una historia tan difícil de adaptar. Hay un chorro de películas de la Odisea y muy bien hechas. Pero creo que Nolan, hablando con Ale, con ustedes hace unos episodios platicábamos sobre este concepto de la película que él quiere hacer. La película que quiso hacer Nolan es tomar lo que es la Odisea en su forma, olvidarse completamente de la tesis, que es lo que decía Ale y es a donde yo voy y es uno de mis puntos importantes, olvidarse de la tesis, darnos únicamente la forma de lo que es la Odisea y a través de ahí explorar y explotar todos los recursos técnicos que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien porque visualmente la película es muy interesante. En lo auditivo también es bastante interesante. Sí, o sea, lo decía Osvaldo, quien la haya visto en IMAX como se debe, porque resulta ser que el señor Nolan, lo cual me parece un punto negativo de la película, pues decidió que ya no basta con filmar con cámaras IMAX normal como las que hay en la mayoría de los cines IMAX que hay en el mundo, sino que además hizo un formato nuevo que solo hay, creo que 40, 30 cines en todo el planeta Tierra que tienen ese formato exacto de IMAX y de México para abajo, o sea, México, Latinoamérica, no hay uno solo. Entonces, si usted nos escucha de Tijuana a la Patagonia, no vio la película exactita como Nolan la quiso. Y obviamente parecerá cosa menor, pero pues si es un tema del lenguaje cinematográfico, es eso, cómo encuadras tu toma completa, dónde pones a los personajes, cómo los escenarios se contraponen, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues resulta ser que por lo menos, aunque la hayamos visto en IMAX, tú creo que la viste en IMAX, mi querido Osva, un servidor la vio en IMAX, pues aún así no pudimos tampoco ver la visión completa de Christopher Nolan, lo cual me parece una reverenda payasada. Pero bueno, regresando al tema de la historia, que es donde lógicamente iban a estar los problemas, no esperábamos que estuvieran en el tema técnico. Resulta que nos encontramos, insisto, con una película que toma la forma de la Odisea, los temas principales. Hay algunas cosas que me hubiera gustado ver y no están, pero bueno. Sin embargo, se olvida mucho de lo que es esta mitología griega por sí misma, de lo que nos trata de decir la Odisea. Y es ahí donde uno puede decir, bueno, ok, se vale que esta era la película que querías contar, se vale que solo quería rescatar el tema, este tema tan probado sobre los retos a los que se enfrenta muy puntuales, pero pues pudiste haber hecho cualquier otra película de aventura que tomara esta historia como tesis y no ser, como forma, perdón, y no ser propiamente algo de la Odisea. ¿Por qué? Porque sí se siente muy traicionero a lo que es el relato original. Y ¿Verdad? tiene un poco que... Gracias. Sí, totalmente. Se siente una traición total a lo que es la Odisea. Y es sorprendente que una historia de hace 3000 años sea mucho más arriesgada y mucho menos moralina que una película del 2026. Y lo entiendo también. Quizás sí no iba a jalar tanta gente, quizá muchos no iban a estar contentos. Está bien, pero me sorprende. Eso habla más, creo, de la sociedad actual que de Christopher Nolan. Y el tema aquí, y me voy a enfocar hasta en puntos muy claros, o un punto muy claro. Hay algo con lo que jugaba muchísimo o lo que juega muchísimo la Odisea de Homero, que es el tema del erotismo. Eh, Odiseo, o Ulises, se queda en dos de las islas donde se encuentra a la bruja y donde se encuentra a la diosa. En una se queda un año y en otra se queda 7 años. Lo de los 7 años sí sale. Solo que aquí se queda básicamente porque se encontró una psicóloga que sí, este tema de la droga básicamente, y hace que se olvide de sus recuerdos, eso es cierto y eso está en la novela.
Pero la razón principal por la que se queda Odiseo en esta isla con esta diosa es porque se la está pasando de poca madre y porque se la pasa echando, obviamente en el subtexto, pero lo dejan claro, se la pasa echando pata con ella y con la hechicera, incluso está un año ahí, porque se la está pasando bien, e incluso tienen un hijo en una de las, o en el cuento posterior a la Odisea, sobre eso, sobre cómo el hijo regresa, se encuentra a Odiseo, pelean, etcétera, 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 etcétera. Es un tema importante. Aquí lo omite completamente porque no se quiere meter en eso. ¿Por qué? Porque como estamos ante un héroe gringo, prácticamente que tiene que ser impoluto, sí con estos bemoles, con estos detalles, que era lo que decía Sosba de Oppenheimer, con estas cosas de, ay, sí, fui como muy malo, como que sí maté mucha gente, pero finalmente como que lo hice porque así lo dictaba la guerra y aquí estoy para, para ser un hombre mejor. Es básico, y además porque estoy muy traumado, porque la guerra me traumó y las condiciones me traumaron. Es básicamente una película sobre sobre una persona que regresa de la guerra de Vietnam. Es que es muy gringa, o sea, es muy gringa porque eso es lo que estamos viendo en Odiseo. Un tipo que regresa de Vietnam con todos esos traumas y trata de sacarlos. ¿Por qué? Porque la culpa es más de la situación que de él en particular, más allá de que tiene estos cargos de culpa. Pero, regresando y para cerrar mi aportación inicial, todos estos temas del erotismo, del humor que tenía o que tiene la novela, tal cual, se pierden por completo aquí porque la tesis de Nolan es otra completamente diferente. Y obviamente aunque sea muy divertido y muy entretenido el tema de la aventura, porque claro que lo es, y lo es porque está basada en una historia que lleva 3000 años de vigencia, poco menos, pero aproximadamente 3000 años de vigencia, lógicamente va a ser entretenido, pero sí me pesa y sí me cuesta adentrarme en esta historia cuando deja de lado o cuando echa de lado temas tan básicos en cuanto a su fondo como esta situación, como estos conflictos que tiene el personaje, este momento cuando se encuentra, o sea, ya tocamos el tema del erotismo, pero cuando se encuentra con el cíclope y lo hiere y ya se está yendo y ya le está librando y se nota un tema de inteligencia de Odiseo cuando le dice en la novela, ¿quién me hirió? Y él le dice que nadie. Y el cíclope dice que lo hirió nadie, entonces no pueden ir tras nadie. Eventualmente, este ego que él tiene y que es parte fundamental de la historia, este ego que él tiene lo hace regresarse y decirle su nombre, que es Odiseo. Y a raíz de esto, el Cíclope le dice a Poseidón que quien lo hirió fue Odiseo y por ende Poseidón manda todas las maldiciones que manda en las otras 3 horas de película que vemos a este hombre. Sí hay una razón de ser por el que las cosas pasan, porque tenemos que hablar de este hombre que no es perfecto, que tiene muchos errores, que se deja caer ante las pasiones carnales, ante su ego, y eso no lo vemos. Entonces, para mí es la historia del héroe norteamericano, está bien, es entretenida, sí, pero pues no había necesidad entonces de hacer como tal la Odisea y cuenta otra historia basada claramente en la Odisea, pero con tu héroe y tu tesis y tu historia. Sería mi opinión a la Odisea en términos generales. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con ustedes, o sea, al final de cuentas, sí, evidentemente hay muchísimas cosas que quedan fuera, muchas es imposible, no diría de adaptarlas, pero no te alcanzarían ni 7 horas, ni una película de 7 horas para adaptarla a lo mejor a la perfección como lo es, ¿no? Pero sí hay ciertos recursos, por ejemplo, esa clara escena del Cíclope también me parece que faltó, porque habla de la inteligencia, pero habla también del rencor y de la tontería que a veces tiene, por cómo al final de cuentas le termina diciendo eso, ¿no? De que, y dile que, y di que soy Odiseo, el que te, ta, 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 ta. Y eso hace que al final de cuentas, pues, lo maldigan y demás, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ustedes y creo que también va de la mano con lo que mencionaba yo al principio, o sea que al final de cuentas, así como pasó en Oppenheimer también, que aquí se nota muchísimo más porque estamos hablando de una obra tan reconocida y tan mística, si se le quiere ver de esa manera, es que Nolan, pues, como dicen, o sea, no, a lo mejor ni quería hacer una película de la Odisea, que la aprovecha el tema, aprovecha el empuje y demás para partir de ahí hacerlo, pero es el clásico viaje del héroe que igual, no, a lo mejor
lo que le ayuda el que sea la Odisea es en esmerarse en todos esos recursos técnicos y demás que utiliza, pero que al final de cuentas trata incluso a Odiseo en muchas ocasiones, pues como un hombre cualquiera, ¿no? Que al final de cuentas lo humaniza o lo aterriza incluso más que lo necesario o incluso más de lo que le hubiese gustado a muchos. Yo creo que al final de cuentas el Nolan o el último Nolan hace mucho eso, ¿no? O sea, como que agarra historias muy entretenidas o muy atractivas en cuanto a la premisa, digámoslo, al qué trata o al cómo lo va a tratar, pero ya viendo la película, pues sí es algo diferente, ¿no? Fíjense, para seguir platicando de la película ya en micrófonos abiertos y siéntanse en la libertad de hacerlo cuando gusten de interrumpir. Ese tema ya lo mencionó Freddy, no voy a ahondar mucho para no redundar, pero sí, eso de grabar la película en este formato, sí se entiende que no mames, o sea, tú la estás grabando y estás captando muchísima más información en tu encuadre, en tu plano y demás, pero es una decisión sumamente elitista que muy pocos, nadie de los que está escuchando este podcast seguramente lo haya visto de esa manera, ¿no? Y como dice Freddy, no es simplemente es otra experiencia y pues la estás viendo un poquito más chica, no, pero es que los recortes al final de cuentas, arriba y abajo, que hace automáticamente, prácticamente yo creo, el cine o el formato de la película, al reescalarlo, pues hace que pierdas mucha información que en un principio pues sí estaban pensadas de mostrarse, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, en esta pelea, en esta batalla final, ya que Odiseo regresa a Ítaca, la batalla se pierde mucho, o sea, está como entre los cortes y entre el cómo está grabada, hace que te pierdas mucho de lo que está pasando. Y eso seguramente pues no fue así en cómo se grabó la película, pero pues al final de cuentas, como uno la está viendo, que es la gran mayoría del público en todo el mundo, no nada más en México o en Latinoamérica, pues al final de cuentas sí termina por afectar en tu experiencia, incluso pues del lenguaje o de la información que muestran, no únicamente en que se mira más grande y ya está, ¿no? Y regresando al tema de la edición, no sé qué hayan pensado ustedes. Ale, mencionabas ahorita al principio que le reconoces mucho el cómo el ritmo y demás de de las películas de Nolan siempre son pues muy entretenidas y muy frenéticas y demás porque no se sienten en gran parte de sus películas la duración de las mismas. Pero no sé si les pasó a ustedes, yo sentí el primer acto como que muy apresurado, ¿no? Como que quería sentar las bases y se entiende, porque a pesar de que son 3 horas de película, sí es como de que, híjole, no te va a dar el tiempo para contar absolutamente todo. Y si todavía en ese primer acto en el que va Tom Holland y regresa y no encuentra a su papá y va sentando las bases, yo sí lo sentí muy atropellado. Como que existe esta crítica, Ale, y te hago primero la pregunta a ti e interrúmpanse cuando quieran también como que las películas de Nolan, o por lo menos estas últimas dos, existe la crítica. Yo en Oppenheimer no concuerdo mucho, en la Odisea sí, sobre todo en el primer acto, que como que están montadas o están editadas como si fueran un largo tráiler, ¿no? O sea, como que entre la música, entre los cortes, entre la presentación de los personajes y demás, pareciera que estás viendo un tráiler enorme en el que pareciera que nunca va a terminar y nunca te termina de presentar a lo mejor muchas cosas, pero no sé ustedes cómo la vean en ese sentido. Fíjate que no lo había pensado y ahora que lo mencionas estoy como tratando de visualizarlo como un tráiler, pero no sé si un tráiler, más bien siento que quizá eso que acabas de mencionar es muy cierto. Te quiere asentar las bases de estos son los que tienes que seguir, estos son los que tienen el problema y el conflicto, y de aquí partimos a la gran aventura, ¿no? Que es esta literal, esta odisea por el regreso. Entonces, no sé si un tráiler, pero sí creo que pues eso quiere hacer, y porque si al señor le dieran la oportunidad de hacer una película de 20 horas, probablemente la haría, pero pues nos jalaré tanta gente al cine. Entonces, yo creo que más bien es eso, creo que es una cuestión de, o una decisión para poder darle cierto ritmo de ahí en adelante,
que ya lo dijimos, ¿no? No necesariamente esperamos que todas sean Memento o que todas sean súper frenéticas, pero sí queremos que se mantenga un ritmo emocionante y pues sí lo logra. Entonces, apresurado sí, pero pues ya, si de por sí ya tarda 3 horas, ¿cuántas más le iban a dar? Sí, no, y aparte pues es de los puntos en donde la gran mayoría concuerda pues que Nolan lo hace bien, entonces si le quitas eso, pues a lo mejor ¿qué te queda, no? Entonces se entiende. Freddy, pues también a medida ya de ir concluyendo, si hay algo más que te gustaría mencionar y también les hago la pregunta a los dos y empiezo contigo, Freddy. Temporada de premios, ¿en qué la ves? ¿En qué crees que tenga posibilidad no nada más de una nominación, sino a lo mejor de competir de manera fuerte a falta de evidentemente muchas películas, ¿no? Sí, sí, gracias, mi querido Osva. Uno pensaría eso, pero ya vamos para el último cuatrimestre del año, entonces varias de las que ya vimos seguramente estarán en la temporada. A ver, para cerrar, totalmente de acuerdo contigo, qué bueno que lo dijiste, porque los primeros minutos, igual y 15, 20, o sea, ni siquiera tan primeros minutos. O sea, es una mala edición de sobreponer imágenes justo para acelerar su relato, pero además cuando hablan los personajes son diálogos tan vacíos, luego va medio mejorando y obviamente como se combina con las escenas de aventura de acción, a veces no es tan necesario el diálogo para avanzar, lo entiendo. Pero no es de ahorita, ¿eh? O sea, por ejemplo, Ale no la voy a invitar a que revisite a Nolan, pero si usted va a ver otra película de Nolan, más o menos como de Prestige para acá, a ese nivel, ponga la atención a los primeros 10 15 minutos y ya es una constante en su cine, ¿eh? La forma en la que empiezan las películas de Nolan viene mucho a mi cabeza Interestelar, que tengo fresca porque hablamos de ella hace poco, la propia Oppenheimer, que es su antecedente directo previo. Son muy así, su forma de empezar las películas es bastante pobre y bastante desorganizado. Dos, y voy a hilar con la pregunta que me hace sobre la temporada de premios, obviamente todo lo técnico lo tiene, o sea, va a estar nominado y seguramente va a ganar muchísimas, y sí, bien merecida es la realidad, porque es un gran trabajo. Probablemente por ahí Nolan esté en el tema de dirección como uno de los competidores fuertes, no creo que lo vuelva a ganar, pero lo veo por ahí. Y en actuaciones, pues uno o dos seguramente se colarán, estoy seguro. Y con el comentario que quiero cerrar, si algo me gustó de la película es Matt Damon, me parece que lo hace de manera fantástica, fantástica. Todo el relato se lo creí sin ningún problema. Me gustaría verlo nominado al Oscar. Y si por ahí tiene uno que otro premio por este papel, no voy a tener ningún problema. No así, mi queridísima Alejandra Vega, creo que lo peorcito de la película, más allá de lo que ya platicamos, aquí sí es Robert Pattinson, que está del super ¿Cómo, culo. cómo te atreves? Eso ya es Y querer ya, meter pleito para tardarnos en el episodio y que Osvaldo nos regañe. nos quedan como 20 minutos, entonces Ah, muy bien, podríamos seguimos hablar sobre entonces. la carrera de Robert Pattinson y sus mejores Perfecto. ¿Qué papeles. papel te ha parecido el peor que he hecho? Alejandra Vega, Este, últimos minutos. O Freddy, a ver, que le diga Eh, cerrar. ya, no deja que cierre Freddy, ya fuera de cotorreo. no, no, ¿Algo más no, que quiera usted decir? Ya estamos. Robert Pattinson mal, Matt ya Damon bien, estamos, sí. dijiste. Ok. Sí, Matt Damon, 100 que lo nominen a todo. Y creo que yo que espero que no llegue a ninguna nominación a nada, ya me tiene harta verlo en todas las premiaciones. Y si usted quiere ver mitología bien aplicada en una película por sus ambigüedades morales, vaya a ver The Killing of a Sacred Deer o películas de Georgopoulos o en general lo que se hace con el nuevo cine griego. Gracias. Perfecto. Igual vaya a ver la Odisea, si todavía tiene tiempo. No, no vaya, no Eh, vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no se Con pierde de esto nada. De la cerramos. pirata. Qué bárbaro, qué bárbaro. Con eso cerramos nuestro segundo acto y también el ciclo del cine de Christopher Nolan, que por allá cuando saque otra película, si este podcast sigue vivo y mi querida Alejandra sigue con nosotros, Qué regresaremos y cruel. platicaremos sobre ello. No No, creo. todos nosotros, pero pues ahí vamos en filita, en escaloncito. Damas y caballeros, con esto cerramos nuestro segundo acto. Vámonos al tercero. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Perfecto, pues le damos, damas y caballeros, para cerrar con este episodio con nuestro tercer acto. Y
primero contigo, mi querida Alejandra, ¿qué recomendación nos traes para esta semana? Pues resulta que esta recomendación te la debemos a ti, querido, porque esta semana nos enteramos de que una persona en este bonito grupo de 3 personas es zurda y dijimos que le íbamos Sí. a amarrar la mano para que pues use la derecha, porque eso no es de Dios. Y me acordé de una película preciosa que está en Netflix y la traje a colación debido a eso, que se llama Left-Handed Girl o La chica zurda, tal cual. Es una película taiwanesa del 2025, ópera prima de la directora Shi Ching-soo. Y como le dije, ya puede verla en Netflix. ¿De qué trata Left-Handed Girl? Es de una madre que llega a vivir a Taipei con sus 2 hijas para instalar su negocio de comida en un mercado nocturno. Pero pues esto es muy propio de las dificultades de 3 mujeres, pues que están solitas, que están en una situación complicada económica y que además pues la hija mayor es bastante rebelde, tiene trabajos muy complicados y pues no está en buenos pasos. Y la hija chiquita es una niña preciosa que tiene el inconveniente de ser zurda. Entonces, pues de pronto su abuelo La le dice que esto es discapacidad. del diablo, como sí, discapacidad. Digamos peculiaridad, llámale, para no nos vayan a funar. Capacidad Entonces, diferente. debido a que esta peculiaridad no es bien vista por su abuelo, pues resulta que ella empieza a hacer travesuras porque tiene una mano que está regida por el diablo. Entonces, esto es Left-Handed Girl, es una película preciosa, preciosa, muy humana, muy bonita, muy tierna. La niña, que es la niña protagonista, el personaje se llama Ai Jing, la actriz es una muñequita que se llama Nina Ye. Es lo más tierno que usted va a ver en el cine por siempre jamás y de verdad vale mucho la pena. Sean Baker es coescritor, productor y editor de esta película y pues por supuesto, estando Sean Baker involucrado, vale la pena mencionar que uno, estuvo en la Semana Crítica de Cannes y dos, que la filmaron con un iPhone. Entonces, por favor, vaya a ver a Netflix La chica zurda o Left-Handed Girl, que ya está disponible, película del 2025. Esa es mi recomendación. Perfecto, me gusta que hayas pensado en mí, mi querida Alejandra. A Así ver, lo es. señor Freddy, ¿usted qué nos trae para esta semana? Gracias, mi queridísimo Osvaldo Escalante. Oye, sí, ya me acordé que eres zurdo, ya no te vamos a poder correr porque necesitamos cubrir ciertas cuotas ante la Secretaría del Ya Trabajo. tenemos a ¿Está una bien? mujer, tenemos un zurdo y tenemos a un toluqueño. Me parece perfecto. Sí, que Me me encanta. parece la mayor discapacidad de las tres. Bueno, vamos pues a hablar o a recomendarles un trabajo de una documentalista chilena llamada Maite Alberdi. Si usted no la ubica, es la responsable de otros grandes documentales como El Agente Topo, que era de un hombre de la tercera edad que es contratado como detective privado para investigar qué es lo que sucede en una casa de retiro, o La Memoria Infinita, que muestra la historia de amor entre un periodista y una actriz mientras él enfrenta la enfermedad del Alzheimer. Bueno, esta gran documentalista, de verdad, gran documentalista, voltea la mirada hacia nuestro país, hacia México, con un hijo propio documental que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. ¿De qué trata o qué evento nos muestra aquí? Es la historia real, por supuesto, de una mujer que fue acusada de haberse robado a un recién nacido de las instalaciones de un hospital en el que ella trabajaba. Esta mujer estuvo 14 años en la cárcel y ahora Maite Alberdi nos cuenta un poco sobre su historia. Lo interesante aquí es, no quisiera spoilear mucho porque sí tiene una cierta magia el giro del documental, pero lo interesante aquí es que empieza y nos damos cuenta que a pesar de ser un documental, nos está contando una ficción, o más bien está haciendo ficción de un hecho real. Es decir, en vez de darnos fragmentos de lo que pasó en aquel tiempo o relatos o entrevistas, nos mete de lleno a dos actores que están interpretando la historia real y lo están interpretando como si fuera una película de ficción y no entiendes muy bien y dices, bueno, o sea, ¿por qué es documental entonces? ¿Por qué no hay entrevistas? ¿Por qué no veo a la protagonista? ¿Por qué no veo entrevistas de quienes estuvieron? Y así sigue la película, sigue la película, sigue la película, hasta que en cierto punto rompe esta ficción. Entramos ahora sí al trabajo documental y conforme va avanzando y vamos descubriendo la realidad o el giro de este caso, es donde uno entiende el por qué esta
mujer, esta cineasta, decidió contarlo así. Y se da uno cuenta que no es nada, o sea, ser documental no es nada más poner tu cámara, hacer algunas entrevistas, investigar unas cosas, recuperar cierto material de videograbaciones, sino también darle este sentido a la historia y conforme lo vean, que espero que lo hagan, se darán cuenta del por qué lo contó así, cuál era su intención, y es cuando te permite ponerte en una encrucijada de algo que parece un hecho clarísimo, te logra poner entre la espada y la pared. Un hijo propio se llama este documental de Maite Alberdi, disponible en Netflix. Perfecto, ambos trayendo películas en plataformas muy mainstream, entonces yo voy a tener que poner orden en este podcast y les traigo una película que está disponible en Movie, así es, están cambiando los papeles, pero es una Me película está pues no, robando mi papel. es una película no tan indie, entonces no se preocupen. Les voy a traer Priscila, les recomiendo Priscila del 2023, esta película que pues está dirigida por Sofía Coppola y muy a su estilo, es una película muy a lo Lost in Translation, no tanto en el fondo evidentemente, sino en la forma, en cómo utiliza a estos personajes para contar pues una historia un poco más íntima fuera de los reflectores, digamos, de lo que sería Elvis, el esposo en su momento pues de Priscila, de la cual se nos cuenta la historia o este momento de su vida y sobre todo pues retratando la manipulación que sufrió al final de cuentas pues una niña de 14 años a manos de uno de los hombres pues más narcisistas de su tiempo, ¿no? Como lo fue Elvis, que evidentemente gran artista y todo, pero pues fue un hombre bastante narcisista, incluso lo podemos ver en la propia representación de Baz Luhrmann, por ejemplo, pero que al mismo tiempo me parece genial que se hayan estrenado las dos películas con tan poco tiempo de diferencia, tanto la de Baz Luhrmann como la de Sofía Coppola, porque esta sirve, y bueno, ambas sirven como contrapeso la una de la otra, ¿no? Mientras que Baz Luhrmann retrata evidentemente a Elvis como esta gran estrella, y sí con sus defectos, y sí con sus adicciones y demás, pero tomándolo a él como el foco principal, acá Sofía Coppola lo hace a la inversa con Priscila, siendo la protagonista y siendo ella la afectada a manos del propio Elvis, ¿no? Entonces me parece fascinante que sirvan ambas como contrapeso y la verdad es que no la he vuelto a ver, pero en su momento la verdad es que me gustó bastante y la disfruté mucho, a pesar de que sí le falta a lo mejor profundizar en algunos sentimientos, pues creo que como una versión diferente me parece bastante interesante. Entonces, si usted la quiere, la puede ver en Movie en México. Así que con esto terminamos, damas y caballeros, con este episodio, ya el número 70, cerrando con este ciclo también de Christopher Nolan. Yo les agradezco muchísimo a los dos, a Freddy y a Alejandra, el que hayan participado en este ciclo, y por supuesto ustedes también por escucharnos estas semanas. Mi querida Alejandra, nos despedimos por fin, eres la más contenta de este cierre, así que déjanos tus redes por favor y tu despedida. Muchas gracias. Así lo es. Twitter e Instagram, @patgretel. Muchas gracias por habernos escuchado durante estas debates acerca del señor Nolan, estos ya 4 episodios. Espero que les hayan gustado. Ya, dejemos morir este tema y a lo que sigue, nos vemos la próxima semana. 4 episodios y 5 semanas, mi querido Freddy, algo nunca antes visto. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? Pues lo que hacemos por ti, querido Osvaldo Escalante, pero esperemos que con esto puedas irte feliz del podcast y darle espacio al próximo conductor que estará en el próximo episodio. A mí, por lo pronto, me pueden leer en @Freddy Montes, en ex, antes Twitter, @MXcinéfilos, cuenta hermana de Cine a Tres Actos, ya lo sabe. Y espere, por favor, el próximo ciclo que se va a poner bastante interesante también. De acuerdo, que sí, como podemos hacer alguna pista, pues bueno, el próximo episodio ya es en septiembre, entonces vaya usted atando los cabos. Muchísimas gracias a los dos, pues. A mí recuerden que me pueden escuchar en vibraradio.mx, seguirme en redes sociales como @osvaesc y escuchar este bonito podcast cada miércoles en punto de las 11 de la mañana, horario del centro de México, 10 de la mañana, horario de Sinaloa. Así que, pues muchísimas gracias a alguien que nos escuche y que tiene este horario, pues bueno, ahí está el tema. Muchísimas gracias y vamos a cerrar con esta frase
propia de la película de la Odisea y como diría el propio Odiseo, el poder del sacrificio está en el costo de la persona que lo hace. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 Actos.